El día martes 5 de agosto de 2008, la Constitución de la República de Venezuela sufrió, sin anestesia, la amputación de su texto para suprimir una garantía constitucional, una protección que la Constitución brinda a los ciudadanos venezolanos. El cirujano jefe de esta operación fue el doctor Arcadio de Jesús Delgado Rosales, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Le asistieron en esta amputación los magistrados Luisa Estela Morales Lamuño, presidenta del tribunal y de su sala constitucional, Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Francisco Antonio Carrasquero López y Jesús Eduardo Cabrera. El magistrado Pedro Rafael Rondón Haas se negó a participar en esa carnicería. El cirujano magistrado Delgado Rosales creyó ver en una garantía constitucional un tumor maligno y por tanto procedió a extirparla. Lo que Delgado Rosales diagnosticó como cáncer es la siguiente provisión del artículo 42 de la Constitución. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. El procedimiento quirúrgico escogido por el cirujano Delgado Rosales consistió en retirar esa garantía y sustituirla por una prótesis que dice otra cosa. Delgado Rosales sostuvo lo siguiente: cuando el artículo 42 de la Constitución pauta que el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, está refiriéndose a la pérdida de la nacionalidad venezolana adquirida, revocatoria de la Carta de Naturaleza, y así se declara. Es decir, Delgado Rosales sostuvo que la protección contenida en el artículo 42 de la Constitución solo es válida para los venezolanos naturalizados. Dicho de otra manera, el ponente de la decisión 1265 de la Sala Constitucional considera que la Constitución concede a los venezolanos por naturalización una protección que estaría negada a los venezolanos por nacimiento. Los venezolanos por naturalización serían, de acuerdo con Delgado Rosales, los consentidos de la Constitución, que los preferiría por encima de los venezolanos por nacimiento. La conclusión de Delgado Rosales es, por supuesto, absurda, monstruosa y falsa. Veamos por qué. Primero que nada, leamos el texto completo del artículo 42. Este dice: quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Como puede verse con facilidad, el artículo 42 distingue claramente entre pérdida o renuncia de la ciudadanía y la suspensión de su ejercicio. Son dos cosas enteramente distintas. La suspensión del ejercicio de un derecho no es lo mismo que la pérdida o renuncia de ese derecho. ¿Cómo adquirimos los venezolanos nuestros derechos políticos según la Constitución? Pues los adquirimos todos en bloque al adquirir la ciudadanía. Y adquirimos automáticamente la ciudadanía al poseer la nacionalidad, que puede ser por nacimiento o por naturalización. Los venezolanos por naturalización, sin embargo, no gozan de la plenitud de los derechos políticos, pues no pueden ejercer el cargo de presidente de la República o presidente de la Asamblea Nacional, entre otros cargos de importancia y muy delicados, según el artículo 41 de la Constitución. Como es natural, la Constitución estima estos cargos como de gran importancia o particularmente delicados y los reserva a los venezolanos por nacimiento. Correctamente, la Constitución reconoce a los venezolanos por nacimiento más derechos que a los venezolanos por naturalización, y no al revés, como pretende el cirujano magistrado Delgado Rosales. La Constitución no repite normas, no es normativamente redundante. Delgado Rosales sostiene que la siguiente redacción: el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley, no significa lo que dice. Él nos quiere hacer creer que esa garantía significa que la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley.
Pero esto último es justamente lo que dice la segunda parte del artículo 35 de la Constitución. ¿Para qué repetiría la Constitución en el artículo 42 lo que ya dice con toda claridad en su artículo 35? ¿Por qué se diría en la Constitución una cosa distinta de lo que quiere decir? Además, cuando se pierde la nacionalidad por revocación de la Carta de Naturaleza, se pierde toda la ciudadanía, no una parte de ella, y por tanto se pierde todos los derechos políticos, no alguno de los derechos políticos. Cuando la Constitución dice que el ejercicio de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme, no puede estar refiriéndose, como argumenta Delgado Rosales, a la pérdida de la nacionalidad por naturalización, puesto que esta pérdida conlleva la pérdida de todos los derechos políticos, no de alguno de ellos. Los venezolanos por nacimiento no podemos perder la nacionalidad. Podemos, eso sí, renunciar a ella. Al hacerlo renunciamos a la ciudadanía, es decir, a todos los derechos políticos. Por esto dice la primera parte del artículo 42. Quien pierda o renuncia a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El mismo artículo que Delgado Rosales dice que no dice lo que dice, distingue entre renuncia y pérdida de la nacionalidad. El retorcido raciocinio de Delgado Rosales emplea 8 párrafos de una larga sentencia para amputar a la Constitución y puede leerse en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia. Y el desmontaje de esos 8 párrafos en el artículo Violación denunciada en www.doctorpolitico.com. El numeral 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia indica que es potestad de éste revisar las sentencias dictadas por una de las salas cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución. Ese tribunal, por tanto, está obligado a revisar la sentencia 1265. Dice también el artículo 25 de la Constitución: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. La amputación del artículo 42 de la Constitución y su sustitución por una prótesis innecesaria que ha perpetrado el magistrado Delgado Rosales es nula. Y él y la mayoría de la Sala Constitucional que cohonestó su ponencia han incurrido en las responsabilidades descritas en el artículo 25 de la Constitución.